Sí. Después vos les grabas y después te van a hacer. Bueno, empezamos con la clase de hoy. El concepto es determinante de una matriz. Antes de empezar, el apunte de este tema está en el aula virtual. Los ejemplos que están acá en las diapositivas están en el apunte. A veces falta un poco de texto en la diapositiva. Ese texto está en el apunte o es lo que vamos a decir verbalmente. El determinante es una función que asigna a una matriz cuadrada un número. Por ejemplo, para una matriz de 2 por 2, ¿se acuerdan ustedes cuando en el curso de nivelación resolvían sistemas? Algunas comisiones usaban el método de determinantes. El determinante de una matriz de 2 por 2 es el producto de la diagonal principal A11, A22, menos el producto de la otra diagonal. Esto es un número. Por favor, si hay algún micrófono prendido, por favor lo pueden apagar porque estoy escuchando ruidos. Ahora está mejor, ¿ves? Para el caso de una matriz de 3 por 3, el determinante se puede calcular de la siguiente manera. Son 6 productos, 3 van con signo positivo y 3 van con signo negativo. Si bien acá está la fórmula, la manera práctica de hacerlo al determinante de una matriz de 3 por 3 es lo que se denomina la regla de Sarrus. A la matriz le escribimos abajo la primera y la segunda fila, o sea, primera y segunda fila repito abajo y multiplico esas diagonales con signo positivo, o sea, este elemento por este va con signo más, este por este va con signo más, y este producto va con signo más, y estas diagonales van con signo menos. Esa es la fórmula que está en la diapositiva anterior. 1, 2, 3 productos con signo más, que son las 3 diagonales celestes, y las 3 diagonales con signo menos, que son las 3 diagonales que están marcadas con rojo. Por ejemplo, para el determinante de la matriz A, una matriz de 3 por 3, repito, la regla de Sarrus solo sirve para matriz de 3 por 3. El producto sería de la siguiente manera. Agrego las dos primeras filas, o sea, menos 1, 5, 3, 0, 2, 2, y observen que tengo menos 1, 2, 2 es esta diagonal. 0, 4, 3 es esta diagonal. 3 por 5 por 2 es esta diagonal. Van positivos. Y negativos va 3 por 2 por 3, 2, 4 menos 1 y 2, 5, 0 negativo. Y eso me da el resultado del determinante. Este método solo sirve para matrices de 3 por 3. Las propiedades de los determinantes. Acá viene un tema muy importante. Son 10 propiedades. Observen lo siguiente, las 3 primeras propiedades corresponden a qué pasa con el determinante si realizo operaciones elementales de filas en una matriz. Por ejemplo, la propiedad 1 dice que si a la matriz B se obtiene de la matriz A, dividiendo los elementos de una fila por un número, entonces el determinante de B hay que multiplicarlo por ese número. ¿Qué quiere decir? Que si a una matriz yo le divido una fila por el número, al determinante de la matriz modificada le tengo que multiplicar ese número. Ya vamos a ver un ejemplo. Dice la segunda propiedad que si una matriz se obtiene de intercambiar dos filas o dos columnas, entonces los determinantes son opuestos. Quiere decir que si yo intercambio dos filas de una matriz, el determinante cambia de signo, que es la otra operación elemental. Y la tercera operación, si a una matriz se obtiene de una matriz A, sumando un múltiplo de fila a otra fila,
entonces el determinante no se modifica. Quiere decir que si yo a una fila le sumo un escalar multiplicado por otra fila, que vendría a ser, le llamemos la tercera operación elemental, el determinante no se modifica. O sea que estas tres primeras propiedades son muy importantes, porque si yo aplico operaciones elementales sobre una matriz, el determinante se puede o no se puede modificar. No se modifica con esta operación, con la sumar una fila un múltiplo de otra, pero con las otras dos operaciones sí se modifica. Luego, las propiedades que siguen están relacionadas con la dependencia o independencia lineal de las columnas. Por ejemplo, si dos filas de una matriz son iguales, el determinante es nulo. Si todos los elementos de una fila son iguales a 0, entonces el determinante es nulo. Observen que si dos filas son iguales, las filas de la matriz son linealmente dependientes, el determinante es 0. Si todos los elementos de una fila son ceros, el determinante es 0. Recuerden que si un conjunto de vectores tiene el vector nulo, son LD. Si una fila es combinación lineal de las otras, el determinante es nulo, también son LD. O sea que la propiedad 4, 5 y 6 están relacionadas que si las columnas o las filas de una matriz son linealmente dependientes, el determinante es nulo. Observen que yo pongo en la diapositiva, hablo de filas y entre paréntesis columnas. O sea, todas las propiedades que yo menciono para filas también son válidas para columnas. La propiedad 7, el determinante de la matriz identidad es 1. La propiedad 8 es que el determinante de una matriz triangular inferior o superior es igual al producto de los elementos de la diagonal principal. El determinante de una matriz A es igual al determinante de la transpuesta. De todas estas propiedades, ya van a ver que en el transcurso de las 3 horas que sigue la clase van a ir apareciendo ejemplos. Y el determinante del producto de matrices es igual al producto de determinantes. O sea que el determinante de un producto A por B de dos matrices es igual al determinante de A por el determinante de B. Aquí puse algunos ejemplos para que puedan ver cómo aplico las propiedades. Observen que esta matriz tiene una columna nula. Por lo tanto, el determinante es 0. O sea que estoy aplicando una propiedad. Como tiene una columna nula, el determinante es 0. Podrían decir, como es triangular esta matriz, yo puedo hacer el producto de los elementos de la diagonal principal y también me da 0. O sea que puedo aplicar una u otra propiedad. Esta matriz es triangular. Acá sí, los elementos de la diagonal no son nulos. Quiere decir que el determinante vale 1 por 2, por 3, por 4. Y esta matriz, observen que la tercera columna es el doble, es duplo de la primera columna. Como una columna es proporcional a la primera o es combinación lineal de la primera, el determinante es nulo. Por favor, contesten en el chat si hasta acá van bien. ¿Hay alguna consulta en el chat? No, todos están diciendo que van entendiendo, Charlie. Sí, todo bien. Todo bien. Hasta el momento sos clarito. ¿Se ve bien las diapositivas? Le contaba a Marines que el plan B estoy usando porque las diapositivas
no grabé las diapositivas que hice hace 2 días. El chat. Pensé que las había grabado. ¿Sí? ¿Qué hablas, Jorge? No, que hay una consulta de la matriz. Si la matriz, sí, si es Sí. triangular inferior o triangular superior, siempre la propiedad de multiplicar la diagonal principal se verifica. Es válida. Sí. No es que verifique, es que ese es el determinante. Para cualquier matriz triangular, sea superior o inferior, se Claro. multiplica directamente los elementos de la diagonal. El criterio, eso es lo que me refería. Está bien, no hay problema. El criterio vale para la Sí. superior y para las inferiores. Sí. Acá entramos con un concepto que es importante, que es lo que se llama el menor y el cofactor de un elemento. O sea que si yo tengo una matriz n por n, se denomina menor complementario, o comúnmente conocido como menor, al determinante que se obtiene de eliminar la fila I y la columna J. O sea, si yo quiero el menor de la fila I y la columna J, es el determinante que se obtiene al eliminar la fila I y la columna J de esa matriz. O sea que si yo tengo una matriz y me piden un menor en alguna posición, o sea, cada elemento de la matriz tiene un menor. Si me piden el menor 1, 1 de fila 1, columna 1, elimino fila 1 y columna 1 y calculo el determinante de la matriz que me queda, que va a ser de un tamaño menor. Y el cofactor es el menor multiplicado por esta expresión, que es menos 1 a la I más J, I en la posición fila, J en la posición columna. Observen que si I más J es par, esta expresión es positiva. Y si I más J es impar, esta expresión es negativa. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Si yo quiero el menor y el cofactor correspondiente a la fila 1, columna 2 de la siguiente matriz, fila 1, columna 2. O sea que yo para calcular el menor tengo que eliminar esta fila y esta columna. Quiere decir que me queda, observen que si elimino la fila 1 y la columna 2, me queda el determinante menos 1, 3, 3 menos 2. Entonces, este determinante vale menos 1 por menos 2, menos 3 por 3. O sea que queda menos 7. Pregunto a los alumnos que contesten por el chat si entendieron bien el concepto de menor. Todo bien, dice. ¿Y a quién es ese perro? Bueno, y Supongo que es mío, pero no es mío, pero es acá en la cuadra, es del barrio. y el cofactor, observen lo siguiente. Como la fila es 1 y la columna es 2, este numerito va a ser 3. Y menos 1 al cubo es negativo. Quiere decir que el cofactor va a ser el menos 7 multiplicado por menos 1 al cubo, que es menos 1. Quiere decir que el cofactor vale 7. O sea que en los elementos donde la suma I más J es impar, el cofactor cambia el signo del menor. Acá tengo fila 2, columna 1, fila 2, columna 3, fila 3, columna 1 no, acá fila 3, columna 2 sí, acá no. O sea que es como un cuadriculado, uno por medio van cambiando el signo, el cofactor le cambia el signo al menor. Si ven si algo no entienden, manden algún mensaje por el chat para parar y continuar. Sí. Ingeniero, acá Javier pregunta que explique bien el cofactor que no lo entendió. Perfecto. ¿Sí El puede retomar? cofactor es el menor multiplicado por menos 1 a la I más J. Como en este caso I vale 1 y J vale 2,
I vale 1 y J vale 2. Esta expresión sería menos 1 al cubo. Como el exponente es impar, la base, el resultado no cambia de signo, entonces queda menos 1. Entonces, el menos 1 por el menor, que es menos 7, me da el cofactor, que es 7. O sea que acá el menos I más J es impar. Por eso cambia el signo del cofactor. Y es impar acá, acá. ¿Se ve el cursor? Y acá. Estos cuatro son impares, el menos 1 a la I más J es negativo. Pregúntele que conteste el chico si le quedó claro. ¿Quedó claro? Sí. Dice que sí. Que Perfecto. Hay algunas aulas virtuales que tienen la manito para levantar la mano, pero esta no. Creo que Zoom tiene la El manita. Zoom o O el el dedito. BBB creo que Sí. tiene. Sí. Teorema, dice, este teorema simbólicamente les va a parecer complicado, pero cuando vean el ejemplo van a ver que es bastante sencillo. Si yo tengo una matriz de n por n, para I es la fila, desde 1 hasta n, yo puedo hacer un desarrollo por filas, o sea, un elemento de una fila por el cofactor más el elemento que sigue por el cofactor más el elemento que sigue por el cofactor. Este desarrollo por fila es el determinante de A. O lo puedo hacer por columna, elemento por cofactor, elemento por cofactor, elemento por cofactor. O sea que yo puedo calcular el determinante multiplicando los elementos de una fila por su respectivo cofactor. Antes de hacer el ejemplo, por ejemplo, el determinante de esta matriz yo lo puedo calcular 1 por el cofactor 1, 1, más 2 por el cofactor 1, 2, más 3 por el cofactor 1, 3. O lo puedo hacer por esta fila, o lo puedo hacer por esta fila, o lo puedo hacer por columnas. Cualquier fila y cualquier columnas. ¿Cuál elijo? Ya les vamos a ver cuál nos conviene. Acá tenemos un ejemplo por fila. Observen lo siguiente. ¿Qué fila elegí yo para hacer el desarrollo? La tercera fila. ¿Por qué elegí la tercera? Porque tiene un 0, entonces el primer término se anula. Observen lo siguiente. 0 por el cofactor fila 3, columna 1. Más 1 por el cofactor fila 3, columna 2. Más 2 por el cofactor fila 3, columna 3. Acá esto es el menor y este es el coeficiente menos 1 a la I más J que convierte el menor en el cofactor. O sea que esta expresión es el cofactor. Pero como va multiplicado por 0, este término se anula. Acá me queda 1 por menos 1 a la quinta por el menor de la posición fila 3, columna 2. O sea, si elimino la fila 3 y la columna 2, queda el determinante 1 menos 1, 5, 1. Que va multiplicado por menos 1 a la 3 más 2, sería el cofactor multiplicado por 1. Y luego tengo 2 por el cofactor fila 3, columna 3. Acá, si yo elimino fila 3, columna 3, me queda el determinante de 1, 3 menos 1, 2. Y eso va multiplicado por menos 1 a la 6. ¿Por qué 6? Porque es fila 3, columna 3. Y menos 1 a la 6 es 1 positivo. O sea que esta expresión es 2 por este determinante. Acá está resuelto. El primer término se anula. Acá me queda 1 por menos 1 a la quinta es menos 1. Quiere decir que todo esto vale menos 1. Y acá me queda, el determinante queda 1 menos 5, 1 más 5. Acá tengo 2
esto es menos 1 a la 6, es 1, no lo puse, y el determinante vale 2 más 3, 5. Resultado del determinante de esta matriz es menos 6 más 10 es 4. Pregunto el curso si se entendió. Contesten por el chat, así continuamos. Dicen que sí, ingeniero, que se entendió. Perfecto. Ahora, lo hemos desarrollado el determinante por la primera columna. Observen, 1 por menos 1 a la 1 más 1, que es el coeficiente para calcular el cofactor de esta posición por el determinante 2, 1, 1, 2, más menos 1 por menos 1 a la 2 más 1, fila 2, columna 1, por eso acá va 3, por el determinante que surge de eliminar fila y columna 3, 5, 1, 2, más 0, por menos 1 a la 3 más 1, que es 4, por el determinante que surge de eliminar fila 3, columna 3. Queda 1, 3, 1. No, disculpen. Fila 3, columna 1. Queda el determinante 3, 5, 2, 1. Este término se anula porque va multiplicado en 0 por 0 y quedan estos dos términos. Resultado tiene que dar igual. No lo puse, pero da. ¿Alguna pregunta del desarrollo por cofactores? Hasta el momento no, Chame. Les pregunto a los alumnos, si yo tengo una matriz de 4 por 4, ¿cuántos cofactores tengo que calcular para calcular el determinante? Nadie responde. Yo no veo el chat, así que... Gustavo. 4, dicen acá. 4 cofactores de 3 por 3. Y cada cofactor de 3 por 3, yo necesito 3 determinantes de 2 por 2. O sea que tengo que calcular 12 determinantes. Si yo tengo una matriz de 5 por 5, necesito 5 cofactores de 4 por 4, pero a su vez cada cofactor de 4 por 4 son 4 determinantes de 3 por 3, y a su vez cada determinante de 3 por 3 son 3 determinantes de 2 por 2. Quiere decir que tengo que hacer 5 por 4, 20, por 3, 60 determinantes de 2 por 2. ¿Vieron que se complica para una matriz de 5 por 5? Y si yo les pido un determinante por desarrollo de cofactores de una matriz de 10 por 10, se vuelve loco. No sé si está claro lo que quise decir. O sea, son muchísimas operaciones para matrices de... Para matriz de 4 por 4 puede ser, pero una matriz de 5 por 5 ya es demasiado largo. Por lo tanto, este método no es práctico. ¿Están de acuerdo? Contesten sí o no, por lo menos. ¿Contestaron algo? Todos de acuerdo. ¿Todos de acuerdo? Bueno, entonces apareció una regla que se llama la regla de Chío. Miren lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo una fila o una columna nula? El determinante es nula. Pero si yo tengo todos los elementos de estos son 0, ¿cuántos cofactores tendría que calcular de 3 por 3? ¿Cuántos cofactores tendría que calcular de esta matriz si todos estos elementos son 0 excepto 1? ¿Contesta bien? Todavía no. A ver,
hagamos el siguiente razonamiento. Para una matriz de 4 por 4 yo tengo que calcular, para calcular el determinante tengo que calcular 4 cofactores de 3 por 3. O sea, supongamos que yo tomo esta fila y tendría que calcular solo 3 porque 1 va multiplicado por 0. Pero si yo tengo 0 acá y 0 acá, solamente tengo que calcular un cofactor de 3 por 3. ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, ¿contestaron algo? Sí, dicen Sí. que solamente tienen que calcular un cofactor. Bien, entonces, Y después son ceros. ¿qué hacemos? ¿Qué me dice la regla de Chío? Que yo le aplico operaciones elementales de filas a esta matriz para convertir toda una columna en ceros, de manera de que yo tenga que calcular un solo cofactor. Entonces, ¿qué pasa? A la primera fila la divido por 2 y me queda el pivot que vale 1. Pero si ustedes observan la primera propiedad, dice que si a una matriz se le divide los elementos de una fila por una columna, entonces el determinante hay que multiplicarlo por ese elemento. Quiere decir, disculpen que haga todo esto, pero quiere decir que si yo la primera fila la dividí por 2, el determinante lo tengo que multiplicar por 2, porque esa operación de fila me modificó el determinante. Entonces, para no perderlo el determinante, a la nueva matriz la tengo que multiplicar por 2. Mejor dicho, al determinante de la nueva matriz. Observen que la barrita recta es el símbolo de determinante y la barrita curva es el símbolo de la matriz. Bien, ahora yo hago operaciones elementales de filas y anulo toda la columna. Por ejemplo, si yo sumo la fila 1 con la fila 2, 1 menos 1, 0. Menos 2 más 1, menos 1. 3 más 0, 3. Menos 1 más 1, 0. Ahora la multiplico por 5 a F1, por 5 negativo y la sumo. Menos 5 más 5, 0. 10 más 1, 11. 15, negativo más 5 menos 10. Acá me queda 5 más 6, 11. Y la multiplico por menos 3 a la fila 1 y la sumo con esta y se anula este 0. Esta operación de multiplicar una fila por un escalar y sumar la otra fila no me modifica el determinante que lo vimos en propiedades, si se acuerdan. Entonces me queda esta matriz. Y ahora aplico el desarrollo por cofactores por la primera columna y solo tengo que calcular un solo menor, que es este. Y ese es el determinante. O sea que el determinante de esta matriz vale. Este 2 es este 2. Este 1 es este 1. El determinante de la matriz que surge de eliminar la fila y la columna, menos 1, 3, 0, 11 menos 10, 11, 8 menos 8, 0, y va multiplicado por el coeficiente para calcular el cofactor. O sea que he transformado un problema de calcular 4 cofactores de 3 por 3 a un problema de calcular un solo cofactor de 3 por 3. ¿Y qué hago yo ahora? Miren lo siguiente. Esta matriz de 3 por 3 que queda acá, tiene un 0 acá y tiene un 0 acá. Quiere decir que si yo desarrollo por cofactores por la tercera columna, se me anulan dos términos. O sea que el único cofactor que tengo que calcular es el del 11,
que es la fila 2, la columna 3. Por lo tanto, me queda este 2 es este 2 que está acá. El 11 es este 11. Menos 1 a la 2 más 3, porque es fila 2, columna 3, por el determinante que surge de eliminar fila y columna. Menos 1, 3, 8, menos 8. Y ahí tengo el resultado del determinante. Esta es la famosa regla de Chío, que es muy práctica para calcular determinantes de matrices grandes. Pregunta si quedó claro cuál es el procedimiento que se realiza para aplicar la regla. Si alguien tiene alguna duda, por favor, pregunte ahora. ¿Hay preguntas, chicos? Hasta ahora Parece que no hay duda. Hasta el momento no. Mazos, martillazos, te están rompiendo la casa, María. Es mi audio, yo por eso silencio, ¿sí? Te están destruyendo la casa. O está tiernizando carne, no sé, capaz cocinando, mariné ahora. Bueno. Charlie dice que lo han entendido, pero para poderlo fijar un poquito más, si lo podés hacer de manera rápida, repetirlo al sistema. Perfecto. El método, sí. Matriz de 4x4, procedimiento normal, 4 cofactores de 3x3. Como no tengo ganas de trabajar tanto, hago operaciones elementales de filas sobre la matriz. Yo acá hice dividir la primera fila por 2, por lo tanto, como esa operación modifica el determinante lo puedo multiplicar por 2. No lo puedo, lo debo multiplicar por 2. Pero si yo hubiera tomado este pivot, no hubiera sido necesario hacer esa operación porque el pivot vale 1. Yo lo hice acá por una cuestión didáctica. Luego, con este pivot, anulo la columna o hago 0 los elementos de la columna. Recuerden que para hacer 0 yo tengo que sumar fila 1 con fila 2, resultado en fila 2. Para hacer 0 menos 5F1 más F3, y para hacer 0 menos 3F1 más F3. Esa operación no modifica el determinante, pero se modificó la matriz y me queda esta matriz. Y en esta matriz yo puedo aplicar un desarrollo por cofactores por la primera columna y se me anulan 3 términos que son los que corresponden al 0. Por lo tanto, que para calcular el determinante de esta matriz, solo tengo que calcular un solo menor. Al multiplicarlo por menos 1 a la 1 más 1, sería el cofactor que va multiplicado por este elemento y va multiplicado por el 2. Como me queda esta matriz para calcular el determinante, aplico desarrollo por cofactores por la tercera columna. O sea que me queda 11 por el determinante menos 1, 3, 8, menos 8, por menos 1, como el 11 está en la fila 2, columna 3, va menos 1 a la quinta, entonces va a ser negativo este resultado. Entonces queda el cofactor de la posición 2, columna 3, de la matriz de 3x3, por el 11, por el 2 que está acá. Ese es el valor del determinante. Si está claro, sigo. Quedan 23 diapositivas todavía, hasta las 11, calculo llegar. Esto en clase me lleva, escribirla a las matrices me lleva media hora. ¿Puedo seguir? Sí. Sí, dicen que sí. ¿Qué relación existe entre el determinante y una matriz invertible? Matriz adjunta. El concepto de matriz adjunta es la matriz que se obtiene de transponer la matriz A y reemplazar cada elemento de la transpuesta
por su cofactor y se simboliza adjunta de A. Ejemplo para clarificar. Matriz A. Transponemos. Observen que la primera columna pasó a fila, segunda columna pasó a fila, tercera columna pasó a fila. Ahora, para cada elemento de la matriz, calculo el cofactor y lo escribo en cada posición. Y tengo la adjunta. Observen que el cofactor 1, 1 es 3 por 2, 6 menos 4, 2. El cofactor 1, 2 es menos 2 por menos 2 es 4. Menos 20 es menos 4. Negativo, menos 20 es menos 24. Pero como 1 más 2 es impar, cambia el signo a más 24. El cofactor 1, 3 es menos 2, menos 15 es menos 17. Todos los cálculos de estos cofactores están en el apunte. No tiene sentido ponerlos acá porque sería una pérdida de tiempo, pero todos los cálculos de los cofactores de la matriz transpuesta están en el apunte. Y esta es la matriz adjunta de A. ¿Cómo se calcula la inversa? La inversa de A es la adjunta que va multiplicada por la inversa del determinante, del valor absoluto del determinante. Observen que yo calculé el determinante y me dio menos 32. Entonces, la inversa es 1 sobre 32 por la adjunta. Disculpen, acá dije valor absoluto, no. Es el determinante de A. Entonces, la inversa es la adjunta, que está calculada acá, por el determinante invertido. Como el determinante era menos 32, acá va menos 1 sobre 32. Pregunta si está claro, les pregunto a los chicos. ¿No hay respuesta? Todavía no. Ahora sí. Sí. Sí, claro. Les hago una pregunta. Si el determinante vale 0, esta expresión no existe. Es como el Club Atlético River Plate. Porque la división por 0 no existe. Entonces, la matriz no tiene inversa. Entonces, una matriz cuyo determinante es 0 no es invertible. Quiere decir que las matrices invertibles, el determinante tiene que ser distinto a 0. ¿No entendieron los chicos el chiste del Club Atlético River Plate en la división por 0, no? No lo quieren entender algunos conocidos hinchas de River, me parece. Ah, bueno. Repito. Matriz A. Transpuesta adjunta. ¿Cómo se calcula la adjunta? Reemplazando cada elemento por su cofactor. Si a la adjunta la multiplico por la inversa del determinante, tengo la inversa de la matriz. Si el determinante es 0, esta expresión es indeterminada, vamos a hablar bien en términos matemáticos. Esta expresión es indeterminada, por lo tanto la matriz no tiene inversa. Para cerrar el tema, dice que si una matriz n por n es no singular, si ustedes se acuerdan, no singular quiere decir que sí tiene inversa, las siguientes proposiciones son equivalentes. Bueno, que es invertible, que la forma reducida es la identidad, que es un producto de matrices elementales, que las filas son linealmente independientes, que generan Rn, que constituyen una base de Rn, que tiene rango n, nulidad 0, pueden agregar, que el sistema A por X tiene solución única,
ya sea homogéneo o no homogéneo, y que el determinante es distinto de 0. Quiere decir que si yo sé que el determinante es distinto de 0, todo esto se verifica. Eso es todo por hoy. No sé si queda alguna pregunta. Acá pregunta una alumna si entonces una matriz con vectores linealmente dependientes no tiene inversa. No, no tiene. Si son independientes, sí tiene inversa. Si son dependientes, no tiene inversa. Claro, entonces está bien con lo que dijo ella. Entonces una matriz con vectores LD no tiene inversa. Claro, perfecto. Sí, ¿Por qué una matriz singular? ¿Y cuánto vale el determinante entonces? 0. O sea que si yo tengo un conjunto de vectores, los pongo en una matriz y le saco el determinante, si es 0 son LD. Si es distinto de 0 son LI. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No, por el momento, ninguna más. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Esto es una unidad completa que di hoy. Esto en presencial lo suelo dar en una clase completa de 2 horas. Hoy lo di en menos de 1 hora, porque no hay que escribir en el pizarrón. Quizá a veces voy muy rápido. Todo el material está en la guía, en el aula virtual. Todos los cálculos que no hago están en el apunte. No tiene sentido poner en las diapositivas 9 multiplicaciones para calcular 9 cofactores, pero están todos en el apunte. Cualquier duda por el aula virtual, estén atentos al aula virtual porque va a haber material, novedades. Hoy respondí a una alumna que me preguntó sobre espacio fila, espacio columna, que me la hizo hace 4 días la pregunta. Así que bueno, lo puede ver ahí, ya está la respuesta. No habiendo más temas para tratar, podemos concluir ya. Listo, Charlie. 5/5. Que estén bien entonces. Hasta Hasta luego. que estén muy bien.